El agua siempre ha sido el elemento a partir del que se han asentado los pueblos. A lo largo de la historia, las ciudades nacieron y se desarrollaron cerca del agua. San Cristóbal de la Laguna no solo merece el nombre, sino que ha sido ejemplo de desarrollo en el abastecimiento desde su origen hasta las primeras décadas del siglo XX. La ciudad de Aguere nace en torno a una laguna. La historia marca su carácter indisociable con este elemento. Desde su fundación y con el paso de los siglos, la masa de agua de origen natural adquiere una importancia vital para la ciudad. Hoy en día queda el recuerdo, el punto donde se extendía esta laguna. De un gran charco, en una laguna de aguas estacionales que se nutría de los distintos arroyuelos de las montañas que circundan a la ciudad. Todos los testimonios que tenemos de ella es que era una laguna de apenas 1 metro de profundidad en la época de mayor caudal. La laguna sufrió un proceso de drenaje hasta que se secó por completo. A este proyecto se le sumó garantizar el abastecimiento. Los pozos y galerías fueron la alternativa hacia una ciudad más moderna. Un ejemplo fue la construcción de los antiguos lavaderos. Era el lugar donde las mujeres o bien venían a lavar su propia ropa o le habían pagado para pagar la ajena. Y comienzos del siglo XVIII. Sobrevolando Aguere se observa la vinculación histórica de la ciudad con el agua y con los métodos para su extracción y transporte. Mecanismos como el Salto del Agua, localizado en la calle Molinos de Agua, o la antigua calle del Agua, lugar de la primera canalización y que hoy se le conoce como Nava y Grimón. El Remojo, en la que al parecer era la zona donde se trataba la ropa, hoy denominada Rodríguez Moure. Fuente Cañizares, Pozo Cabildo o Madre del Agua son algunos ejemplos. Plazas y parques con el agua como protagonista a través de mecanismos artificiales, pero hay otros puntos que en la actualidad siguen siendo nacientes naturales. Fuente Cañizares debe el nombre a un gobernador que sobre 1500 y pico hizo esa construcción. Era un manantial de agua y ahí hubo un abrevadero y también una fuente de agua para que la gente pudiera tanto surtirse de agua para las casas. Ahí está la profesión de aguadoras que se llevaban la agua a la casa. Rincones que han sobrevivido al paso del tiempo y que estos días se recuerdan con rutas guiadas, nombres que han girado y siguen teniendo relación con la ciudad de Aguere. Y a finales del siglo XVIII y principios del XX, los británicos se asentaron en Canarias dando un giro a la economía de las islas. La transformación de Gran Canaria fue la más notoria y la colonia británica llegó a tener más de 500 000 de ciudadanos afincados en la capital de la isla. En el siglo XIX, un joven escocés de apellido Swanston Miller se embarca hacia las Antillas. Un barco pirata lo secuestra y llega como náufrago a Fuerteventura, tras pasar una temporada ahí ayudado por unos cabreros. Un empresario francés afincado en Gran Canaria, Francesc Guriel, lo trae a esta isla. Aquí se inicia en el mundo de los negocios asociado con su primo Thomas Miller. Ambos fueron los precursores de la construcción del puerto de la Luz y de Las Palmas. Y su primo, Thomas Miller, ya llegó en el 1824, muy jovencito también, con 19 años, y empiezan pues eso, con negocios que ellos traían ideas de Escocia, estaba la revolución industrial. A finales del siglo XIX y principios del XX, el puerto de la Luz era un ir y venir de barcos británicos. Llegaban cargados de carbón y marchaban a puertos ingleses cargados de fruta y verdura. Canarias estaba en un lugar estratégico en la ruta de las colonias, en la vuelta de las colonias inglesas hacia Londres, hacia Inglaterra, y vieron un lugar estratégico de ruta marítima para establecer lo que fue la estación Las Palmas. Los británicos, liderados por la familia Miller, revolucionaron económicamente la isla, se hicieron con fincas, fundaron fábricas, bancos y aseguradoras, y un tal Alfred L. Jones vio el potencial turístico que teníamos. La libra esterlina tomó protagonismo frente a la peseta. Tomás Morales lo decía, que Triana era una calle donde corría la esterlina, ¿no? y el English spoken, ¿no? Vino Alfonso XIII en 1906 un poco con la idea de no reclamar porque no había habido conquista en ningún sentido, ¿no? Pero decir que esto era español, ¿no?
La colonia británica se asentó en Gran Canaria, llegando a tener censados en la isla a principios del siglo XX medio millar de miembros, dando un giro total a las costumbres de nuestra sociedad. La fundación del British Club obedece a una necesidad, y es la necesidad de disponer de un lugar de ocio, un lugar donde esa comunidad británica enteramente integrada en la sociedad canaria pudiese disponer de un sitio donde interesarse por los asuntos de su país, donde recibir noticias, hacer patria. Van trayendo además toda su tecnología, pues el tendido eléctrico, el alcantarillado, el teléfono, que yo me imagino lo que tuvo que suponer el tirar una línea telefónica desde el Reino Unido hasta Gran Canaria. Con la Primera Guerra Mundial y la llegada del franquismo, los ingleses nos fueron abandonando. De ellos nos quedan numerosos vocablos. Y el habernos colocado como puerto estratégico entre Europa y África, cuando las islas no eran más que un territorio olvidado por la corona.